Hola, ¿qué tal? Estos fieles a las escrituras. Esta semana vamos a estar viendo los argumentos mínimos acerca de la resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver cómo es que a través de estos 5 argumentos mínimos que propone Gary Habermas, es que nosotros podemos llegar a la conclusión de que Jesús realmente sí resucitó. Ahora, esta cuestión, ¿por qué podría ser relevante referente a si Jesucristo resucitó o no? Y es que aquí se basa completamente toda la doctrina y toda la creencia del cristianismo. De hecho, en el primer credo que viene en 1 Corintios capítulo 15, leo de la siguiente manera y dice, 1 Corintios 15, 3, luego nos brincamos al versículo 12 al 14 y menciona, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Y luego continúa diciendo en el versículo 12 al 14, menciona, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aquí el apóstol Pablo, en el primer credo de los apóstoles, menciona que la resurrección de Cristo es de suma importancia. ¿Por qué? Porque podrán haber las grandes iglesias que tenemos, podrá ver la historia de aproximadamente 2000 años de cristianismo, podrá ver la diversidad de la iglesia cristiana a través de las naciones en el mundo, podrá ver las dádivas de caridad que hace la iglesia, podrá ver todas las obras que hace la iglesia. Pero si Cristo no resucitó, en vana es la fe de todo creyente, de todo aquel que profesa a Jesús como su único y suficiente Salvador, en vana es su fe. Entonces, esta cuestión de que si Jesucristo resucitó o no resucitó, es una cuestión en la cual es de muchísima importancia. Es una cuestión de vida o muerte si nosotros decimos o creemos que Jesús resucitó o si Jesús no resucitó. Y repito, es de suma importancia para toda la doctrina y creencia cristiana. Para ello quiero hablar referente al primer punto de 5 que vamos a estar viendo de hoy hasta el día sábado, referente a los 5 hechos mínimos que demuestran la resurrección de Jesús. Y con ello vamos al primer punto referente a la resurrección de Jesús, y es el siguiente. Y es que sabemos que Jesús resucitó porque el primer hecho es que Jesús fue ejecutado por medio de la crucifixión. ¿Por qué? Porque si decimos, ¿cómo sabemos que Jesús, o la manera en la que Jesús tuvo que resucitar, es que Jesús realmente murió en la cruz? Ahora, ¿por qué es esta cuestión de importancia? Porque hay algunas corrientes que mencionan que Jesús, uno, que no murió en la cruz, dos, mencionan que Jesús escapó como cobarde de la crucifixión, y tres, mencionan que pudo haber Jesús aguantado la crucifixión, y una vez enterrado, él aún estando vivo después del martillo que recibió en la cruz, pudo haber salido vivo de esta. Históricamente encontramos únicamente un solo caso registrado en el cual una persona pudo salir viva en la crucifixión. Y vaya, esa persona pudo salir viva porque los mejores médicos del Imperio Romano intervinieron en su vida. De hecho, no era uno, eran tres. Tres personas que fueron crucificadas, que duraron muchísimo tiempo y como que les tuvieron, no sé si lástima o qué, pero los bajaron de la cruz y les dieron la mejor atención del Imperio Romano, médicamente hablando, para salvar sus vidas, y únicamente uno sobrevivió. A lo que quiero llegar es que aún con la mejor método médico, por así decirlo, de aquel tiempo, era dificilísimo poder sobrevivir a la crucifixión. Por lo cual, el primer argumento que tenemos a favor de la resurrección de Cristo es que Cristo realmente sí murió en la cruz del Calvario. Ahora vamos a estar viendo algunos aspectos que mencionan algunos eruditos e historiadores referente a la crucifixión de Jesús. A lo que me comenta el extremista John Crossan, que es historiador, y comenta lo siguiente, y abro cita. Que fue crucificado, ¿quién? Jesús.
es tan seguro como puede serlo todo hecho histórico. Aquí un extremista, John Crossan, que es historiador y que es erudito en el Nuevo Testamento, él menciona que fue crucificado, es tan seguro como puede serlo todo hecho histórico, por lo cual podemos saber que Cristo realmente sí fue crucificado. También dice el erudito bíblico James Tabor lo siguiente, abro cita: teniendo en cuenta que Jesús fue ejecutado en una cruz romana, considero que no hemos de tener dudas de que verdaderamente murió. Cierro cita. Aquí James Tabor también menciona que Cristo ha muerto en una cruz. Entonces tenemos aquí, primeramente, dos cuestiones de dos personajes que han estudiado la historia, que son contemporáneos de nosotros, que ellos, al ver la evidencia histórica referente a la crucifixión de Cristo, pueden llegar a la conclusión de que Jesús realmente sí murió. Ahora, vamos a estar viendo, esto es en los historiadores de la actualidad, y no únicamente son historiadores bíblicos eruditos, porque tú podrás decir, ah, caray, Javier, pues eso podrá ser imparcial, ¿no? En el momento en que tú pones a historiadores que estudian las escrituras y que hasta cierto punto creen en ellas. Pero como mencionaba, uno de ellos, que es John Crossan, él es un historiador extremista, o sea, liberal. Y hoy en día la teología liberal menciona que únicamente la historia en la escritura de que Jesús sufrió en el pretorio entre su muerte y resurrección únicamente es una enseñanza espiritual. Y este es un extremista y él menciona que Jesús murió en la cruz. Entonces tenemos dos datos de dos historiadores, que hay muchísimos más, pero me limito únicamente a nombrar a estos dos. Ahora quiero nombrarte cómo es que los 4 evangelios del Nuevo Testamento armonizan referente a lo que es la muerte de Jesús. Y antes de que igualmente entremos y lleguemos a la falacia en el cual digamos, ah, caray, están nombrando el Nuevo Testamento para avalar que Jesús murió y resucitó, no es válido porque es un escrito religioso. Por el pensar de dicha manera es de manera arbitraria y se tendría que demostrar bajo qué argumentos la Biblia no tendría que ser tomada para poder hablar o desmeritar su testimonio acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ahora vamos a lo que dice Michael Licona referente a esto que estoy comentando, y abro cita. Cuando se trata de analizar la evidencia, no pienso en la Biblia como un texto inerrante o inspirado. Me limito meramente a aceptar, por lo que es sin lugar a dudas, una serie de documentos antiguos que pueden someterse a un análisis histórico como cualquier otro relato de la antigüedad. Cierro cita. Aquí Michael Licona, él menciona que si bien la Biblia es un libro religioso que es usado en la comunidad cristiana, él cuando usa la Biblia referente a ver lo que habla referente a Jesús, lo usa como un texto histórico y se le pone en tela de juicio los criterios históricos para poder comprobar si la Biblia dice o no la verdad. De hecho, podemos ver en la metodología de Sanders, cuando habla de la evidencia bibliográfica, la prueba bibliográfica, la evidencia interna y la evidencia externa del Nuevo Testamento, vemos cómo es que el Nuevo Testamento sale triunfante y sale bien librado referente a la metodología histórica. Esa metodología a la cual se aplica a la Ilíada de Homero, esa metodología histórica que se le aplica a Heródoto, a Tucídides y a todos, a Aristóteles, Platón, a sus escritos, esta misma metodología cuando se le aplica a la Biblia sale triunfante y la Biblia sale bien librada. Entonces la Biblia como documento histórico podemos decir que habla verdad y que lo que en ella viene es verdad. De hecho, en la evidencia interna de que por qué la Biblia es un documento histórico, encontramos en el Evangelio según San Juan 44 datos históricos y arqueológicos, topográficos, en los cuales tú puedes ver que en este caso el Evangelio de Juan está hablando verdad y que no miente referente a datos históricos, personajes históricos, fuentes geográficas que menciona, no está mintiendo, por lo cual bajo esta premisa podemos encontrar la evidencia interna referente a la crítica histórica en la metodología de Sanders que la Biblia es verdad.
Ahora, ya hemos visto cómo es que en la actualidad hay historiadores que avalan de que Jesucristo realmente sí resucitó. Ahora veamos la armonización que tienen los 4 evangelios. Únicamente nombro en qué parte de los evangelios hablan sobre la muerte de Jesucristo. En Mateo 27, del 32 al 56, Marcos 15, del 21 al 41, Lucas 23, del 26 al 56 y Juan 19, del 17 al 30. Aquí podemos ver cómo es que los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento hablan sobre la muerte de Jesucristo. Algo muy diferente a los evangelios apócrifos. Ellos no hablan de la muerte de Jesucristo. Bueno, creo que el de Judas sí habla, pero habla de un cierto misticismo, diciendo que el evangelio de Judas es un evangelio tardío del siglo III, no puede considerarse como un evangelio histórico en el cual tú puedas basarte para poder tomar evidencia de Jesucristo. Entonces aquí hemos visto 2 cuestiones. La primera, y vuelvo a repetir, vemos historiadores que hablan referente a que Jesucristo realmente sí murió. Y esto bajo el testimonio histórico que se halla en los primeros siglos. 2, también vemos el testimonio interno de las Sagradas Escrituras, en las cuales hablan en los 4 evangelios la muerte y resurrección de Jesucristo. Una vez que ya hemos visto esto, vamos a ver algunos escritos y algunas fuentes de los primeros siglos que hablan referente a Jesucristo. Hasta este momento podría caer en tela de juicio lo que estamos diciendo, porque hemos estado nombrando a historiadores que son eruditos e historiadores, venga la redundancia, bíblicos, que han estudiado la Biblia, aunque algunos de estos sean teólogos liberales y sean extremistas. 2, hemos nombrado también los textos del Nuevo Testamento donde hablan y dan testimonio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto los 4 evangelios y también vimos el primer credo que se existe en 1 Corintios capítulo 15, donde menciona, si Jesús no resucitó, en vana es pues nuestra fe. Por lo cual tenemos que concluir que Cristo realmente sí resucitó. Pero hasta aquí hemos estado viendo únicamente lo que son argumentos cristianos o argumentos de creyentes. Vamos a ver argumentos de paganos y argumentos de personas no cristianas referente a este hecho histórico. El primero, vamos a estar leyendo lo que dice Flavio Josefo y menciona, y abro cita. Y cuando Pilato, a causa de la acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz. Cierro cita. Aquí vemos cómo es que este historiador judío del primer siglo menciona que Pilato condenó a Jesús a la cruz. Entonces Flavio Josefo menciona que Cristo fue muerto en una cruz. Ahora, aquí podemos estar diciendo, algunos escépticos que han estudiado el testimonio flaviano, que el texto flaviano ha sido modificado. Y tristemente sí, cuando tú juntas todos los escritos, que es uno de los puntos de la prueba bibliográfica, es, ok, ¿cuántos manuscritos o copias tengo del escrito original? ¿Y cuánta modificación están en esos manuscritos? Y ya puedo ver cuál es la confiabilidad de dichos manuscritos. Cuando se aplica esta metodología, que es la metodología de Sanders en la prueba bibliográfica al escrito de Flavio, vemos que el testimonio flaviano ha sido modificado. Pero si nosotros al momento de tener todos los escritos de Flavio Josefo y vamos descartando todas las variantes que tiene, ¿qué crees? Nos encontramos que el testimonio de que Jesús fue condenado a cruz coincide en todos los textos flavianos, por lo cual podemos concluir que esta descripción o este párrafo de Flavio Josefo dice la verdad que Cristo murió en una cruz, que fue condenado a la cruz. Repito, Flavio Josefo es historiador judío, no es historiador cristiano. También Tácito, en el año 116 después de Cristo, menciona lo siguiente, y abro cita. Para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos, que es cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Cierro cita. Aquí Tácito, en un escrito del 116 después de Cristo, un historiador griego menciona que Cristo fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. ¿Y qué crees? Este procurador viene en las Sagradas Escrituras. Este procurador, el nombre de él, viene en la Biblia.
Por lo cual, un texto extrabíblico, un texto no cristiano, un texto por un historiador griego avala lo que dicen los evangelios. Y Cristo fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Igual, el Talmud judío, que es de la tradición judía, habla que Yeshua fue colgado. En la tradición judía mencionaba en la ley de Moisés, que todo aquel que fuera colgado de un madero sería maldito. Entonces aquí el Talmud, para demostrar que Jesús fue maldito, menciona lo siguiente. Antes pregonó un heraldo. Por tanto, solo inmediatamente antes, pero no más tiempo atrás, en efecto, contra esto se enseña. En la víspera de la Pascua se colgó a Jesús. Cierro cita. Aquí vemos cómo es que el Talmud judío habla referente a que Cristo fue colgado en un madero. Por lo cual aquí caemos en conclusión de que Jesús murió en una cruz. Entonces, nuevamente aquí vemos la tradición judía cómo es que avala que Jesucristo ha muerto en un madero. Y por último, Luciano, en el año 165 después de Cristo, menciona lo siguiente, y abro cita. Consideraron a Peregrino un dios, un legislador, y le escogieron como patrón. Solo inferior al hombre de Palestina, que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Cierro cita. Fíjense cómo aquí Luciano, del año 165 después de Cristo, menciona a solo inferior al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Vemos cómo es que nuevamente Luciano habla referente a que Jesucristo fue crucificado. Entonces, aquí hemos estado viendo cómo es que tenemos los historiadores actuales, toda aquella persona que estudia historia, venga la redundancia, porque un historiador pues estudia historia, llegan a la conclusión de que Jesucristo realmente sí murió en la cruz. Vemos también los 4 evangelios cómo dan testimonio de esto, el que Jesús realmente sí murió en la cruz. Después vemos el testimonio del apóstol Pablo, cómo es que Cristo murió conforme a las escrituras y que él resucitó conforme a las escrituras. Y luego menciona, si Cristo no hubiese resucitado, en vana nuestra predicación y en vana también la fe de ustedes. O sea, sería en vano predicar y tener fe en alguien que no ha resucitado. Y por último, hemos citado 4 fuentes extrabíblicas, las cuales mencionan que son fuentes no cristianas que mencionan que Jesucristo murió colgado, murió en un madero y murió en la cruz. Por lo cual podemos ver de manera contundente que Jesús murió, y por lo cual, si nosotros estamos viendo los 5 hechos mínimos referentes a la resurrección de Cristo, primero tenemos que dejar bien claro que Jesús realmente sí murió en la cruz, para que ese pudiera haber sido crucificado. Aunado a esto, quiero enseñarte un dibujo que hizo mi carnal, que se lo pedí para este día, y es el grafito. Este grafito que ves aquí fue hecho en burla de Jesús. Alexómenos, creo que es el grafito Alexómenos, algo así se llama. Y este grafito fue hecho para burlarse del cristianismo, para burlarse de que Jesús fue crucificado. Entonces, este dibujo que hizo mi carnal, repito, refleja realmente que esta es una prueba arqueológica de que Jesucristo fue crucificado. Por lo cual, aquí podemos estar viendo que hay no únicamente evidencia que Jesús realmente sí murió en la cruz, sino que también vemos en forma escrita por historiadores, sino que también estamos viendo que hay pruebas arqueológicas referente a que Jesucristo realmente sí murió en la cruz. Entonces, con eso podemos nosotros concluir, y repito, que nuestra fe está basada en la persona de Jesús, y que esa persona murió conforme a las escrituras y que resucitó conforme a las escrituras. Por lo cual todo cristiano puede llegar a la conclusión de que Jesús y que nuestra fe no es en vano. Entonces, espero que este primer punto haya quedado claro, espero que te haya servido y que sea bendición. Hay muchísimos más escritos referente a Cristo, hay muchísimos más historiadores que opinan al respecto, pero aquí creo que con estos puntos que hemos revisado podemos llegar a la conclusión de que Jesús realmente sí murió en la cruz. Y te hago la pregunta, si Cristo no resucitó,
¿En vano es pues nuestra fe? Yo te respondo, la fe del creyente no es en vano. Bendiciones.